Hablar de transporte público en Cuba es un tema al que muchos youtubers vuelven y vuelven y vuelven, pero claro, es que es un tema bastante duro para los que viven en Cuba, un tema del que hay que regresar una y otra vez. Pero estaba mirando el otro día unos videos acerca de la historia de los tranvías en San Francisco, Estados Unidos, y dije, señores, pero en Cuba también existió tranvías. Y miraba la atracción turística que resulta ser estos tranvías de San Francisco en Estados Unidos y decía, señores, ¿y qué pasó con los tranvías de Cuba? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo desaparecieron? Me di la tarea de investigar y aquí estoy con este tema para ustedes, los tranvías en Cuba. Si quieres conocer más del tema, ya sabes lo que tienes que hacer. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Soy Alija, una cubana que comparte contigo acerca de historias de Cuba, curiosidades de Cuba, nuestras costumbres, nuestros hábitos, unos datos interesantes que te pueden gustar. Y hoy vamos a hablar acerca de los tranvías de Cuba, la historia del tranvía en Cuba. Antes de todo esto, tengo que saludar también a todos los nuevos miembros del canal. Gracias a los que se han sido fieles por el tiempo que llevamos aquí tan pequeñitos, muchísimas gracias también. Qué bueno que están por aquí porque somos una familia, así que ya sabes, estás invitado siempre a comentar, a compartir, a apoyar con el contenido que te estoy diciendo, porque claro, no me lo sé todo, no lo puedo exponer todo en tan poco tiempo y agradezco muchísimo también las sugerencias de temas que puedes darme, las sugerencias para seguir creciendo y ser nosotros una familia en la que podemos conversar un poco acerca de la historia y las curiosidades de Cuba. Esto ya saben, es un canal para los cubanos que están en Cuba, los que están fuera de Cuba o para todas esas personas que de una manera u otra les gusta la historia y las curiosidades de Cuba. Y vamos a los tranvías. Y vamos a hablar específicamente ahora de los tranvías en La Habana. Tenemos que decir que La Habana fue la segunda ciudad en América Latina, en utilizar este medio de transporte que precedía solo era la Ciudad de México en enero de 1858. Hasta finales de abril de 1952, los tranvías gozaron de una efectiva utilidad en los habitantes de la ciudad y todas aquellas personas que visitaban querían estar siempre utilizando este medio de transporte en la capital cubana. Ahora, te va a sorprender muchísimo la historia de los tranvías porque, bueno, a mí por lo menos me sorprendió y espero que a ti también lo haga. Interesante saber cómo este medio de transporte era seguro, era elegante, mantenían un respeto, pero llegó a ser así mismitico como tú lo ves ahora. Esas guaguas, ómnibus, como le digan en tu país, en mi país, ese transporte público que lo ves abarrotado de personas. Así también se puso los tranvías. Te cuento que entre 1930 y 1940 la prensa cubana se inundaba de anuncios para que las personas utilizaran el tranvía como un transporte seguro. Uno de los anuncios decía así: mande a sus hijos a la escuela en tranvía, llegarán seguros. Es decir, que la verdad era un medio de transporte que en sus inicios fue muy seguro y podemos decir que durante todo el tiempo, lo que después te darás cuenta mientras te cuento la historia de tranvía en Cuba, que hubo sus accidentes y hubo sus cosillas. Esa tranquilidad y esa confianza, sin embargo, desaparecieron con el tiempo en 1950, que fue cuando comenzaron los accidentes en los tranvías eléctricos. Importante recalcar esto. ¿Por qué? Porque a veces la cantidad de personas, ya en 1950, ya en lo mismo 1930, 1950, La Habana cambió mucho. Muchas personas se trasladaban para la ciudad, como es lógico, toda capital, y estaba creciendo. Ya sabes, la población aumentó y el transporte no era suficiente y a eso se le suma la llegada también de los ómnibus, de las primeras guaguas. Pero vamos a decirte que el servicio tranviario comenzó a paralizarse entonces progresivamente, según indican las fechas y los datos que me gustaría compartir contigo, progresivamente en 1942 con 521 carros la empresa recaudó más de 2 millones de pesos. A ver, no te estoy diciendo 2 millones de pesos con las cifras de el valor que tiene ahora mismo el transporte público cubano. Te estoy hablando de esta cifra de 2 millones cuando eran centavos
10 y 30 centavos era lo que costaba el tranvía, y usted me lo puede rectificar aquí mismo en la cajita de comentarios y yo te voy a dar más datos todavía. En 1944, con 420 coches, obtuvo ingresos por más de 4 millones y medio, y 3 años después, con solo 400 vehículos en uso, la recaudación sobrepasó los 7 millones. Pues entonces este tranvía era muy lento y ocasionaba, y estaba muy aglomerado y ocasionaba serios accidentes. Pero te comento, porque quizás esto no lo sepas, que antes que estos tranvías existieran, había otros tranvías. Y estos tranvías, los primeros tranvías en Cuba, quizás no lo sepas, pero este dato es muy importante, coméntamelo si lo sabías. Los primeros tranvías en Cuba eran nada más y nada menos que tirados por caballos, señores. Yo que pensaba que había descubierto el agua tibia cuando empecé a estudiar los tranvías eléctricos, y resulta ser que los primeros tranvías fueron tirados por caballos. Hagamos un poquito de historia para poder conocer entonces de verdad, cronológicamente, lo que ha pasado con los tranvías en Cuba. Bueno, te cuento que el primer tranvía en La Habana comenzó a circular el domingo 1 de junio de 1862. El capitán general, don Francisco Serrano Domínguez, duque de la Torre y conde de San Antonio, inauguró solemnemente este día el servicio público ferrocarril urbano de La Habana, en su primer tramo entre las barriadas de Cerro Jesús del Monte y El Carmelo en El Vedado. Estos tranvías eran movidos por fuerza animal, tirados por 3 caballos, 2 en barra y 1 como guía, y era conducido por un cochero que llevaba en su plataforma un banquillo alto, en el cual se sentaba cuando el carrito descendía pendientes, porque el caballo no necesitaba castigo para ir a paso vivo. Los animales se adornaban con sonoros cascabeles cuyo tintinear se escuchaban a larga distancia. Las personas subían y descendían al vehículo por la parte posterior. En 1873 se incrementaron nuevos itinerarios para dar mayor cobertura a la ciudad. Y si hablamos de tranvías, tenemos que mencionar la maquinita de vapor. El ramal del Vedado, posterior al de La Habana, se movía a vapor con trenes de 2 o 3 carros arrastrados por locomotoras conocidos como la maquinita de vapor. Salía desde la esquina del Paseo del Prado a la calle San Lázaro hasta el Vedado y circuló hasta el año 1900, en que se introdujo los tranvías movidos por energía eléctrica. Curioso para esta época era que el último tranvía salía a las 10 y 30 de la noche. Era conocido por el carrito de las campanillas o de los novios. En él regresaban a La Habana aquellos cuyas novias residían en los barrios de Jesús del Monte y Carlos III. Y ahora sí, finalmente llegamos entonces a los tranvías eléctricos, que llegaron nada más y nada menos que el 3 de septiembre de 1901 a través de la compañía Havana Railway Company, que se inauguró entonces en La Habana, el servicio de tranvías de la ciudad de La Habana con líneas férreas que sobrepasaban su término municipal. Al fin la planta eléctrica y al fin los tranvías eléctricos que tanto nos ocupa en este video. Y entonces ellos se cargaban su energía en un lugar que era exactamente en Centro Habana, en Águila y Colón. En los primeros tiempos del tranvía eléctrico en la capital solamente se mantuvieron 4 líneas dobles que partían de las terminales de Vedado, Cerro Jesús del Monte y Príncipe e iban a San Juan de Dios y al Muelle de Luz. Así formaban 8 líneas que con posterioridad se emplearon hasta las calles de San Lázaro, Galeano, 23 y J, Ángeles, Florida, Vives y Velascoín, entre otras. Los carritos, como todos los habaneros lo llamaban, eran de 2 clases, primera y tercera, que se turnaban en el servicio en el precio que oscilaba no entre 10, rectifico, entre 20 y 30 centavos el billete. Los tranvías de primera clase eclipsaron pronto debido a la carestía. Y con el pasar de los años, 32 rutas garantizaban un excelente servicio con terminales en La Víbora, Cerro, Carlos III y El Vedado. Y como un dato curioso, porque no sé si lo sientes, pero comenzó a llover ahora mismo que estoy grabando el video. Y quizás te preguntarás, bueno, ¿y cuando llovía, cómo hacían los tranvías? Déjame decirte que las líneas, por supuesto, resbalaban más. Y para eso tenían entonces arena para tirar hacia las líneas y que no resbalara tanto y poder seguir funcionando y prestando servicio mientras estaba lloviendo. Mira para eso, el mismo pronóstico del tiempo me permitió darte otra curiosidad de los tranvías. Ahora vamos a seguir conversando acerca de cómo eran por dentro estos tranvías.
A principios de 1940 y con el objetivo de buscar más confort, ventilación y acomodar más los pasajeros, tanto sentados como en la plataforma trasera, se introduce un nuevo diseño que se conoció como el modelo de jaula. Quizás esta imagen te ayude a recordar más o menos cómo era. Eran más largos y más anchos que su precursor. De hecho, es a lo que yo siempre hago referencia en mi mente cuando pienso en los tranvías, que era más largo y también tenía un inconveniente, que su trayectoria debía ser en lo posible en vía recta y con el mínimo de desvíos en su itinerario. El último tranvía, un dato muy curioso, que circuló en La Habana era exactamente de este modelo. Ahora permíteme contarte también cómo es que funcionaban estos tranvías, cómo se manejaban. Bueno, realmente, como te he mencionado reiteradas ocasiones, era una carroza lenta, era un transporte lento, pero también era un transporte en su momento seguro, y tenían dos conductores, dos motoristas, uno que se iba encargando entonces del vehículo, de la parte delantera, para encargarse del manejo, y el otro que iba en la parte de atrás, en este caso haciendo lo que conocemos los cubanos como cobrando el peaje, cobrando el servicio, cobrando el transporte. Que recuerde que era por billetes, hay quien podía comprar en algunas provincias los tickets con anticipación. Ah, sí, porque los tranvías no fueron solamente de La Habana, pero espérate un momentico, que esos son otros datos que te voy a dar más adelante. Antes de continuar, hacemos una pausa. Querido amigo, si llegaste a este punto del video, por alguna casualidad, ¿ya te suscribiste? ¿Ya me regalaste un like? Regálame un like, que lo necesito y me ayudas muchísimo. Comparte, comenta, ya sabes, forma parte de esta familia, porque para ti es gratis y a mí me vas a ayudar muchísimo para seguir creciendo y aportando sobre la cultura cubana, los hábitos de nosotros y nuestra sabrosura. Ahora sí, seguimos hablando entonces acerca de cómo era que estaban funcionando estos tranvías, cómo viajaban por La Habana, que es la ciudad de la que estamos hablando en relación con este transporte. En esa plataforma viajaban asimismo los que tomaban el tranvía para distancias cortas y los que no pudieron hacerse de un asiento. En la plataforma delantera se trasladaban gratuitamente los carteros con sus grandes bolsas de cuero, los policías siempre que estuviesen de servicio. Entre una plataforma y la otra, a cada lado de un pasillo, corría un cuerpo de asientos dobles de mimbre, refugio de no pocas veces de chinches y otros insectos. Como los asientos estaban dispuestos sobre el motor y los juegos de rueda, el pasajero quedaba alto en relación con la calle, pero no se preocupe, que había su escalerita para poder ascender y descender. Un dato muy interesante en los tranvías en La Habana es que la velocidad no se medía por kilómetros ni millas, sino mediante una escala que iba del 1, velocidad mínima, al 9, que era la máxima. El dispositivo que permitía dar velocidad al tranvía o reducirla se hallaba en la izquierda del maquinista, que en caso de urgencia podía ser accionado a contracorriente, con lo que hacía que las ruedas se movieran en sentido contrario. El freno de retranca se operaba haciendo girar una manivela. Había un pedal frente a su pie derecho. El maquinista lo pisaba cuando debía regar arena, como te comenté, para evitar que el tranvía patinara, y en caso de lluvia, como también te estuve comentando. El maquinista estaba provisto de una palanca de acero con la que movía las agujas que cambiaban la dirección de los rieles. El conductor se ocupaba de los troles también, que suministraban la electricidad al vehículo cada vez que perdía contacto con los cables o cuando se cambiaban las agujas. Llegaron a circular más de 30 líneas de tranvías en La Habana y sus barrios. El viajero podía pagar en efectivo, con fiches o con tickets que adquiría previamente. Los tranvías de Santiago de Cuba, un dato muy curioso, dicen que disponían de 2 contadores, uno para cada forma de pago. En los tranvías de Matanza, un dato muy curioso es que dicen que los conductores eran mujeres. Pero como te estuve comentando anteriormente o al inicio del video, y qué bueno que sigues llegando aquí y estás conectado con este tema, los tranvías fueron desapareciendo paulatinamente por los accidentes y también porque estaba sumándose la llegada de otros transportes públicos que eran más rápidos, más seguros.
Y sabes, había mucha población. Cada vez que la vida va siendo más dinámica, necesita más rapidez y la gente necesitaba esos transportes. Y así poco a poco fueron desapareciendo los tranvías, que fueron sustituidos en 1950 por los ómnibus, el 23 de junio específicamente, operados por la empresa Autobuses Modernos S.A., dirigida nada más y nada menos que por el hijo del señor Francisco Steinhardt, quien como funcionario de Havana Railway Company había inaugurado el servicio de tranvías por conducción eléctrica. ¿Cómo fue el último viaje de tranvía en Cuba? Te cuento ahora mismo. Martes 29 de abril de 1952 a las 11:08 de la mañana hacía su entrada para siempre en el paradero del Príncipe, situado en la avenida de Carlos III, La Habana, el tranvía P2 con el número 388, último que circuló por las barriadas habaneras. Había salido el día anterior a las 11:22. Por lo tanto, era la confronta para cumplir su itinerario habitual desde el paradero del Príncipe hasta la avenida del Puerto. El despedidor, el señor Ferreiro, con más de 30 años de servicio en la empresa, ordenó la salida ya con algo de nostalgia en su rostro. Este último tranvía en su recorrido era conducido por el motorista señor Amonedo, el conductor el señor Rey, conocido en el paradero por el apodo de Serrucho. En el recorrido, que duró aproximadamente 46 minutos, solo montaron 15 pasajeros, entre los que se encontraban algunos reporteros, noctámbulos y personas que regresaban a su hogar. Se recaudó 75 centavos, el precio del pasaje era entonces de 5 centavos, y así fue el último viaje del tranvía en Cuba. Y como te estuve comentando en varias ocasiones, del tranvía en Cuba hay mucho que contar. Imagínate que hay artículos en revistas, pero también hay un libro que está dedicado al tranvía que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Cuba, aquí en La Habana. Y también quizás te estés preguntando, te lo mencioné ligeramente en algún momento del video, ¿se habían tranvías en otras provincias del país? Sí habían tranvías en otras provincias del país. Habían tranvías en Matanzas, Cienfuegos, Camagüey, Santiago de Cuba y así. Pero en este video te hablé específicamente de La Habana con algunos datos de algunas provincias. Si te ha parecido, si te ha gustado este video, me alegro muchísimo. La idea es esa, que compartamos, que conozcamos. Me gustaría que me comentaras algo, que me digas si conocías de la historia de los tranvías, qué fue lo que más te resultó novedoso de lo que te estuve comentando, y quizás me puedas aportar algún otro elemento acerca de los tranvías en Cuba, de esta historia de los tranvías en Cuba. Te voy a dejar una tarea. ¿Qué te parece? Como si fuera una profesora, que fresca. Bueno, te comento. Alguien me dijo que en alguna ocasión en partes de La Habana enterraron tranvías para rellenar con asfalto después las calles habaneras. Pero yo no he encontrado eso. Y ahí me gustaría saber que si tú sabes eso, que me lo estés comentando. También quiero decirte algo muy importante. Hay algunas partes de La Habana que aun cuando tú pasas, y tú ves los rieles de los tranvías, incluso cuando tienen que darle mantenimiento a esas calles, que yo diría que es casi siempre, porque los materiales con los que lo hacen no son muy buenos, pues entonces se ven los rieles de algunos tranvías. Y me gusta mucho a veces hasta, de cierta manera, que uno pueda ver, aunque sea un destello de la historia de los tranvías en Cuba, y que se sigan compartiendo. Ya sabes, regálame un like, comenta, comparte, anda, no seas malito, como dice la canción. Hasta aquí se acabó el video, que es mucha muela y hay que irse. Yo soy Alija, una cubana que te espera en un próximo video para conocer más de Cuba, de los cubanos, su cultura, su costumbre y un poco más. Chao.